Una vez más, iglesia, buenos días. Hoy, como ustedes saben, estamos celebrando 18 años de colombianidad, pero también a la par queremos contarles, ya como lo dijo Natalia, acerca de nuestra raíz, de nuestra fe, de dónde venimos nosotros como cristianos, cuál es nuestro fundamento y qué es lo que ha pasado en la iglesia cristiana en Colombia desde el momento en que llegó el primer misionero trayendo la palabra hasta hoy, 2026, toda la evolución que ha tenido la iglesia cristiana en Colombia, sin olvidar que el fundamento siempre es Cristo. Amén. Bueno, yo quiero hacer como una especie de sondeo histórico de dónde nace la iglesia cristiana y de dónde usted es cristiano, porque a veces quiero decirles que muchos de nosotros venimos a la iglesia, pero no tenemos ningún sentido de conexión con la iglesia porque no sabemos de dónde viene y para dónde va. Tenemos en Colombia la mentalidad de que la iglesia cristiana es de evangélicos, locos, gritones, bullones, y que todo lo que dicen allá es un invento, porque pensamos a veces que los pastores todos nos lo inventamos, pero ¿dónde nace la iglesia cristiana? Quiero hablar de la cruz, ¿puedo? ¿Sí? Claro, Voy a hablarles de la cruz primero. desde Hechos Para, de los Apóstoles, más o para menos, muchos, mucho más mucho más. antes, mucho antes de Hechos de los Apóstoles. Quiero que sepa que la iglesia cristiana, para los que no lo saben, muchas personas dicen, bueno, es que la iglesia católica fue primero que todas las iglesias. No. Quiero que por un momento usted piense de una forma lógica sobre lo que le voy a decir. El cristianismo nace del judaísmo. Jesucristo nunca fue católico, fue judío. La primera iglesia monoteísta fue la iglesia judía. Luego, en el año más o menos 100, Pablo, no Jesús, porque Jesús no levantó una iglesia en el mundo, él instituyó la iglesia a través de Pablo. Pablo levanta la iglesia en Oriente Medio, Asia Menor, perdón, Asia Menor. Levanta muchas iglesias, no solamente las iglesias del Apocalipsis, las 7 iglesias, levantan muchísimas iglesias. Solo y las más relevantes fueron las 7 iglesias que leemos en el libro de Apocalipsis. Pero Pablo es el gestor, en cierta manera, de la iglesia a nivel mundial. Recuerden que los judíos se reunían los viernes después de Shabbat. Shabbat es la ceremonia que hacían semanal. Se reunían los viernes, viernes y sábado. Ellos tenían su reunión. Y para que no peleara la reunión del judaísmo con el naciente cristianismo, el cristianismo toma como la fecha de reunión todos los primeros días de la semana, lo que hoy conocemos nosotros como el domingo. El domingo tiene aproximadamente 2000 y tantos años de ser el día en que la iglesia cristiana se reúne. Eso no nos lo inventamos nosotros. Eso nace de una decisión paulina, que es tener un lugar, un lugar específico, un tiempo específico para que la iglesia cristiana se reúna. Nace ahí la iglesia cristiana como nosotros la conocemos, como usted es. Una iglesia cristiana eh, cristocéntrica, bibliocéntrica, en todo el sentido de la palabra. Pero en el concilio de Nicea, 300 años después, dan por inicio a la iglesia católica tradicional, la que usted conoció o la que usted conoce. ¿Por qué nace en el concilio de Nicea? En ese tiempo, la iglesia se vuelve una iglesia de Estado. En el tiempo anteriormente al concilio de Nicea fue el concilio de Constantino, y Constantino declaró la iglesia cristiana como la iglesia del Estado. El Estado y la iglesia se unieron desde el tiempo de Constantino, no ahorita, desde siempre han estado unidas. Ellos declararon la iglesia cristiana como la iglesia de Estado, pero en el concilio de Nicea fue una reunión que hicieron y la iglesia de Nicea dijo, bueno, queremos que todos las personas de otras religiones vengan acá y adoren a Dios en el mismo lugar. Y fue cuando ellos trajeron los dioses de esa época y los pusieron en rincones en todos los templos y decidieron meter los ídolos de diferentes conceptos religiosos al templo para que todos fueran a adorar al mismo lugar. Es ahí donde la iglesia cristiana, ustedes, nosotros, tomamos la decisión de no seguir en la iglesia tradicional, porque no, nuestra doctrina, nuestro pensamiento no nos avalaba el hecho de tener idolatría dentro de la misma iglesia. Por eso la iglesia toma otro camino, la iglesia cristiana. Entonces, la iglesia cristiana nace en Pablo, nace en el tiempo de Pablo, 70, 80 después de Cristo, y luego en el concilio de Nicea, la iglesia católica nace en el concilio de Nicea como iglesia de Estado y de iglesia universal. En el año 700 después de Cristo,
nace el Islam. Las tres religiones monoteístas más importantes, cristianismo, el cristianismo, estoy incluyendo el catolicismo, el judaísmo y el islam, las tres monoteístas nacen en ese periodo. Primero el judaísmo, cristianismo, islam. En el 700 nace el islam. ¿Por qué nace el islam? Nace el islam porque un hombre llamado Mahoma, que ya usted históricamente lo conoce, él quiere convertirse al judaísmo y no se lo permiten. No se lo permiten por su tradición, por sus costumbres, no le permitieron convertirse. Cuando él no le permiten en varias ocasiones convertirse, entonces él se separa y forma su propio pensamiento, escribe como una revelación el Corán, que tiene mucho que ver con el Torá y con la Biblia nuestra, y presenta su propia tesis, que después tomó adeptos en todas las familias ismaelitas, con los árabes y musulmanes. Muy bien, ahora ya llegando a este tiempo, a la iglesia en Colombia, cómo entra la iglesia, como ustedes ya escucharon a Natalia. Y lo primero que tuvimos fue un movimiento denominacional, un movimiento donde, como ya lo escucharon, entra la iglesia presbiteriana, la Ese fue un iglesia tiempo misionero. misionero, la iglesia bautista, entran a Colombia a traer la palabra del Señor. Pero no solamente queremos compartirles qué era lo que, cómo fue que llegaron, sino también cómo era el culto en aquel entonces en las iglesias, que algunas iglesias luteranas, menonitas, Presbiterianas. presbiterianas, bautistas, aún hoy conservan esa forma de hacer el servicio. Bueno, el tema de la iglesia, en ese tiempo le llamaron más como iglesia misionera porque se expandió el evangelio en todo el mundo a través de los gringos o los ingleses, Ingleses. ¿cómo se llaman estos? Ay, bueno, no recuerdo. Es también un país europeo. Muchos misioneros llegaron a Colombia. La primera iglesia cristiana en Colombia fue en San Andrés. San Pero el Andrés. evangelio pentecostal en Colombia fue donde se predicó en Sogamoso y en los Santanderes. Y alguien me acabó de decir que en la costa En la también fue costa, fuerte, claro. fue La por la primera costa. iglesia cristiana evangélica, la bautista primera, se fundó en San Andrés. Es muy conocida como la iglesia de la Loma. No sé si alguno de ustedes ha ido a San Andrés. Allá está esa iglesia, es muy linda, muy antigua. Allá en San Andrés, si usted va y pasa un fin de semana, usted se dará cuenta de que toda la gente camina hacia la iglesia vestido de blanco y a pie. Se van todos hacia el culto vestiditos de blanco. Es muy lindo. Son culturas y tradiciones que nos hacen a nosotros, sean parte de nuestra cultura y nuestra historia. Bueno, y en el tema de la adoración, ellos utilizaban un himnario, así como este está un poquito acabadito, porque esta es una herencia de mi suegra, que yo siempre le dije, el día que el Señor se vaya para la presencia de Dios, regáleme sus himnarios. Entonces, aquí está el himnario y las canciones eran muy solemnes, había un piano y se tocaba era con un piano. Las personas llegaban a la iglesia y les entregaban una hoja donde estaba escrito todo el orden del servicio, los minutos, todo cómo iba a ser el servicio en ese momento. Era muy litúrgico, muy ceremonial. Y habían adoraciones como... Eres limpio en la sangre. si no, ¿No te lo sabes? Bueno, hay un coro que decía, por ejemplo, eres limpio en la sangre. Dice, has hallado en Cristo plena salvación por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón. Eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. sí, señor. Ese es un coro de ese Bueno, tiempo. algo que pasaba es que las personas tenían que llevar la Biblia a escondidas porque había mucha persecución. Entonces las personas llevaban sus Biblias en bolsas, En papel en periódico, papel periódico envuelto envueltas. y llegaban a la iglesia y sacaban su Biblia y su himnario. También llevaban libreta de apuntes porque era muy importante apuntar la prédica en ese Sí. momento. Esa fue una de las características. Era y también predicaban muchísimo acerca del arrepentimiento y de la doctrina, ¿cierto? Sí. Eso era muy importante. Luego viene una época que es la época del pentecostalismo. Esto viene más o menos, Esto nace, ajá, perdón, sígueme, amor. del 32 al 60 viene el movimiento pentecostal, ya Natalia lo dijo, pero el pentecostalismo inició en los Santanderes, en Sogamoso, ¿Y en Santander? Santander del Sur y entró por la costa colombiana también.
El pentecostalismo tenía una razón de ser. Ellos venían de Estados Unidos. El pensamiento pentecostal venía de los Estados Unidos porque la iglesia en Norteamérica se cansó del ritualismo y del metodismo. La ¿Me explico? liturgia. La liturgia que ellos implementaban, obviamente, habían salido de la iglesia católica como protestantes y todavía conservaban mucho del ritual católico dentro del culto cristiano. ¿Qué fue lo que pasó? El pentecostalismo se cansó del ritual. Por ejemplo, cuando tú vas a una iglesia tradicional de esas antiguas, allá te entregan a ti Ujú. un formatico de Papelito. cómo va a ser el culto minuto a minuto. Entonces, oración, 5 minutos. Lectura de la Biblia en tal parte, está todo escrito. Cántico en no sé qué, si sé cuándo, y una prédica con todo el bosquejo hecho y te lo entregan. Tú vas entrando al culto y te van entregando el material. Maravilloso. Funcionó en una época, pero el pentecostalismo dijo, no, no podemos encerrar la iglesia y el Espíritu Santo, menos en semejante ritual tan grande, y empezaron a ayunar, a orar, a buscar de Dios, a cantar, a romper todos los esquemas. Y vino un bautismo en el Espíritu Santo impresionante, que venía obviamente desde los Estados Unidos en el avivamiento de ¿cómo se llama? A De ver, jóvenes, ¿cuál fue el jóvenes que avivamiento? leemos de Azusa, la calle Azusa, Azusa. en el avivamiento de Azusa, y venía llegando por toda América Latina, y Colombia fue uno de los primeros países que vivió el pentecostalismo bien fuerte y Sí, bien ¿qué lindo. era el pentecostalismo? Entonces, los dones, las sanidades. Por ejemplo, en mi caso particular, mi papá era de una iglesia tipo bautista, él sufría de asma, estaba muy pequeño, y alguien le dijo a mi abuelo, hay una iglesia pentecostal. Uy, pero los pentecostales son locos. ¿Por qué? Porque los pentecostales hablaban en lenguas, los cultos no se sabía a qué horas, se sabía a qué horas empezaba, pero no a qué horas terminaba. De hecho, ellos cantaban un coro que decía, lo que el Espíritu diga, eso se hará, porque aquí manda Jehová. Porque, y si Jehová decía que tocaba 3 horas, 3 horas la gente se quedaba en el culto, la gente no le cogía el afán como ahora, y se están demorando 5 minutos más y me tengo que Yo, ir. yo No, estuve, yo estuve allá en la gente se prédicas, yo quedaba. estuve en prédicas de 4 horas. Sí, claro. Un pastor predicando 4 horas y nos disfrutábamos una Y prédica. Y hoy en día los niños son de azúcar, no aguantan media hora, no media aguantan. horita más. Entonces, mi padre, a mi abuelo lo llevan a esa iglesia, mi papá estaba muy pequeño, y mi papá cuenta que mi abuelo le dijo, bueno, señor, si tú eres el mismo de ayer, el que hacía los milagros en los evangelios, es el mismo de hoy, tú vas a sanar a mi hijo. Y mi papá me cuenta que el Señor lo sanó totalmente del asma, y eso hizo que mi abuelo se moviera de iglesia y le dijera a mi papá, a partir de ahora vamos a asistir a una iglesia pentecostal. Y por eso, pues, la influencia pentecostal también. Ellos tenían una vida de ayuno, de oración, de lectura de la palabra, iban y predicaban en las calles, esa era la gente que se subía al transporte público, se paraban en los parques, los grupos familiares no eran grupos familiares, sino campos blancos, porque era un lugar con proyección a iglesia, no con proyección a un grupo de conexión como ahora, sino que cada campo blanco debía convertirse En en una una iglesia. congregación. Muchos recorrían largas distancias para ir a sus iglesias. No había la comodidad de ahora, la gente debía desplazarse y tomar 2, 3 buses para ir a su congregación, la distancia era mucha. Ahora vamos con la Pero en ese música. tiempo aprendimos a amar nuestra iglesia. Yo me acuerdo Totalmente. que en la iglesia donde yo asistía había culto de lunes a lunes. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y yo salía de mi trabajo y me iba para la Claro, iglesia. el O sea, lunes era de oración, el martes de intercesión, el miércoles exacto. era de doctrina bíblica, el jueves era evangelístico, el viernes eran los campos Milagros. blancos, el Así. sábado era ayuno, en la tarde evangelismo, en la noche jóvenes, el domingo las 2 escuelas Las dominicales, dos en la escuelas tarde dominicales. evangelismo y en la noche Y culto. había culto en la mañana y en la noche, y la gente venía a los dos cultos. Porque lo que el Espíritu diga, eso se Eso se hará. hará, aleluya. Porque aquí manda Jehová. Y este era el himnario, la gente llevaba a su iglesia. Ahí ya no daba pena sacar la Biblia, ya se podía ir con la Biblia a la iglesia. No, nadie decía, pues había obviamente gente que molestaba a sus amigos, pero la gente llevaba su Biblia así bien grande, ojalá la más grande, y con el himnario. Se cantaban los himnarios y los coritos que ustedes vieron hoy que cantaron los chicos acá, ¿cierto? El de Jerusalén, qué bonita eres. Todos esos coros nacieron, viajaban por todo el continente. Usted iba a una iglesia en México, en Panamá, en Venezuela, todo el mundo estaba cantando lo mismo. ¿Cómo viajaban los coros si no había redes sociales? No se sabe. Un hermano se lo aprendía, se iba para el otro país y lo enseñaba, y así todos los coros, los coritos Y iban desde, viajando por toda Latinoamérica. es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré y con címbalos de gozo al Señor exaltaré. Él despide los relámpagos, mas nunca temeré. Él Él es es mi, mi mire, por allá alguien se lo sabe. protector. Gloria, 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 aleluya. aleluya. Gloria, 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 aleluya. aleluya.
Gloria, gloria, aleluya. A Cristo doy gloria. Ah, vea, hay Mire, pentecostales por por aquí hay ahí. Vamos. pentecostales. Muy bien. Entonces, en ese movimiento, entonces el pastor era el que tocaba la guitarra y las niñas de la iglesia Tocamos la tocábamos pandereta. la pandereta. ¿Cómo se tocaba la pandereta? Yo no sé, mi amor era experta en Yo tenía pandereta. un máster en pandereta. Le voy a mostrar cómo yo tocaba la pandereta. Gloria, gloria. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Lo que el Espíritu diga, eso se hará. Porque aquí manda Jehová. Porque aquí manda Jehová. Ahora canta tú. Yo también fui campeón de pandereta en la iglesia. ¿Cuál es la que cantaron hoy? ¿Otra que cantaron hoy? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. No había batería, esa era la batería. Esa era la ¡Ay! batería de esa época, sí. Esa era la batería, iglesia. Lo que nosotros era un montón de jovencitas. Sí, sí. ¿Tengo el factor? Así me llama. Un montón de jovencitas tocando pandereta. ¿Alguna vez alguna tocó pandereta? Levante la mano, la pandereta. Había aquí varias hermanas y hermanos panderetos también. Los panderetos. Muy bien, nos decían las hermanas pandereta. Muy bien. Esto fue en la década de los 80, 90. Luego viene un movimiento carismático donde mucha gente de la iglesia católica mudó a este movimiento carismático, ¿no? De por sí el movimiento carismático nace en la iglesia cristiana y es cuando se alejan un poco del tradicionalismo. No. La iglesia cristiana se aleja del tradicionalismo de las iglesias anteriores y del pentecostalismo de la iglesia nueva, porque había que poner equilibrio. Entonces se centralizan. Es lo que se llamó la iglesia centralista, que ni era tradicional ni era pentecostal, pero tenían la doctrina y la alegría. Entonces nos volvimos centralistas. Y la Iglesia Católica, al ver que funcionó, también abrió su propia sede de católico carismático, porque funcionó en la Iglesia cristiana. Bueno, los cantantes de esa época, obviamente, musicalmente, empezó a influir desde Guatemala con cánticos de adoración como lo que tenía que, Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. ¿Se acuerdan quiénes lo cantaron? Señor, tu rostro quiero ver. Pero también había cantantes, había un cantante llamado Estanislao Marino que sacó una canción que cuando Uy, nosotros esa no queríamos canción. ir al culto, nuestra mamá nos la ponía y rápido nos levantábamos a ir a la iglesia. ¿Quién se acuerda de esa canción? Cristo vino, Cristo vino. Y su pueblo se llevó. Dice que alguien grita, mamá, porque el Señor vino ¡Mamá! y se llevó a la mamá y lo dejó. Eso, Eso obviamente, era una canción para meter miedo y lo lograron. hasta el sol de hoy. Ese fue un movimiento, fue muy importante dentro de la iglesia porque a nivel musical también, entonces ya estaban los coritos, ya poco a poco los himnarios empezaron a desaparecer. Ya se empezó a Pero es cambiar que los el problema himnarios. con los signarios, yo recuerdo bien, es que se formó una religión Ujú. porque tú ya no podías ir a la iglesia solo con la Biblia. Si no ibas con la Biblia y el ignario, No, y de hecho en la Biblia en la iglesia se vendía el himnario. sí, claro, vendían el ignario y la gente era la Biblia y el ignario y se volvió una religión. Entonces, eso hubo una discusión teológica porque el ignario pues no formaba parte del canon bíblico y trataron fue de darle más preponderancia a la Biblia que al ignario. Exacto. Luego viene un movimiento de crecimiento en Colombia, que esto fue más o menos de los 80 al 2000, que fue cuando Colombia tuvo una ola de persecución muy agresiva en las iglesias y eso lo que trajo fue un mayor crecimiento porque siempre que hay persecución, la iglesia o sea, se desacomoda de su comodidad y sale a ganar a otros. Entonces empiezan a surgir las iglesias megas en Colombia, las que ustedes conocen que se expanden y empiezan las iglesias a crecer, a resurgir muchas iglesias como Natalia nos lo expresó y surgieron muchos ministerios que impactaron, pero a través de la música también vimos Sí, cosas nuevas. el tema de la iglesia, esa iglesia de multiplicación y toda la cuestión, nace por la persecución, que eso ya lo habíamos vivido, la iglesia de Cristo lo había vivido en el 100 después de Cristo, cuando la iglesia a través de Pablo se extiende por toda Asia Menor, porque también habían sido perseguidos. En el libro de los Hechos hablan de esa persecución y donde quiera que llegaban se abría una iglesia. Eso también pasó en Colombia en esa época, entre el 1994 al 2010 más o menos, donde la iglesia en Colombia también vivió una persecución muy fuerte. Fue la época en que mataron en Colombia
Natalia decía ahorita que en el registro de la historia evangélica de Colombia hay solamente 29 muertes, pero nosotros contabilizamos 246 pastores muertos. 246 pastores muertos. En aquella época fueron muchísimos los pastores que mataron. Nosotros éramos amigos de un pastor en Antioquia, Octavio Bedoya, no sé si tú te acuerdas, tenía 8 hijos y lo mataron en la iglesia frente a sus 8 hijos. Y lo mataron por una razón, porque él le predicaba a los de las pandillas, a los de las pandillas que no fueran violentos, que no se armaran, que no se volvieran violentos, que no tuvieran armas ni nada de Ujú. esas cuestiones. Y vino otro grupo y ¡prum! Lo mataron. Lo mataron por Exacto. predicar la paz, predicar lo que nosotros predicamos hoy en día. Así es. Y quiero recalcarles que el movimiento pentecostal continuaba y continúa, y también otras iglesias tomaron el movimiento carismático en su forma y en su liturgia de culto. Algunas iglesias que permanecen en el movimiento pentecostal y que son fuertes en Colombia es la IPUC, que yo sé que ustedes algunos la conocen, Movimiento Misionero Mundial, y otras denominaciones que han nacido de estas dos grandes iglesias que han permanecido con su tendencia pentecostal. Y Bueno, movimientos y otras que son carismáticos, menos radicales, Asambleas de Dios, La Asamblea de Dios, Cuadrangular, Cuadrangular, Cruzada Cruzada Cristiana, Cristiana. que ya no son tan pentecostales, pero tienen mucho de este movimiento también. Luego, en la alabanza, en esta época de las mega iglesias de los 80, surge el movimiento de adoración que lo trae, que Dios usa a Marcos Witt. Sí saben quién es Marcos Witt, ¿verdad? Entonces empezamos a cantar canciones de Marcos Witt como Temprano yo te Bueno, en buscaré. esa época, en las iglesias pentecostales, cantar música de Marcos Witt era música del diablo. Era música del diablo. Había que seguir cantando los coritos. Solo algunas decidieron cantar música de Marcos Witt. Aparece en la iglesia ya el tema del grupo de alabanza. Antes era el pastor charrasqueando la guitarra, aquí se siente la presencia de Dios, pero Sí. luego ya empieza a haber equipo de alabanza, empieza el grupo de adoración. Llega Marcos Witt aquí a Colombia con su banda, con su música. Ya muchas iglesias tenían equipos de alabanza, pero las iglesias emergentes se dieron cuenta de que, wow, nosotros también podemos tener equipo de alabanza, y nace toda esta tendencia de tener grupo en el altar que antes no existía los equipos de En alabanza. la iglesia donde nosotros nos formamos como pastores, nosotros llegamos a tener 3 grupos de alabanza. Yo era el pastor de todos los grupos de alabanza, pero Claudia formó su grupo aparte. Era un Ujú. grupo de solo mujeres y me sacaron también de ahí. Y cuando nos paramos nosotros, eso al pastor le encantaba. Bueno, luego viene el movimiento apostólico y profético que ha traído ha hecho mucho ruido por el tema de la profecía y del apostolado. Hay mucha gente que se dice ser apóstol, pero no lo es. Obvio que eso están los 5 ministerios y que existe el ministerio apostolado, pero debe tener una característica. No cualquier loco que ande por ahí diga que es apóstol, ¿cierto? O que yo soy profeta de Jehová, ven, te voy a orar. No, son dones y son llamados Bueno, muy delicados, ¿no? si bien es cierto, el apostolado es bíblico, no es el concepto que se maneja un verdadero apostolado. Porque hoy el apóstol es una persona que le gusta que le estén exaltando y como subiéndole el ego y toda la cuestión. Pero yo considero que el apóstol es un poco más humilde y más entregado y de más desarrollo en la parte espiritual. El apostolado bien desarrollado, bien hecho, es un apostolado que le ha sumado a la iglesia Ajá. muchísimo. Por ejemplo, yo conocí un apóstol, Ignacio Guevara, no sé si alguno de ustedes lo conoció en Colombia. Ese hombre, para mí, en mi concepto personal pastoral, uno de los pocos realmente apóstoles que hayan existido en Colombia. Es un hombre con una trayectoria, fue un hombre porque ya murió a los 100 años, un hombre con una trayectoria hermosísima y es el que le regaló, ojo esta palabra, regaló a Colombia la emisora Nuevo Continente. Y la emisora Nuevo Continente la compró, la desarrolló, la puso en alto y la donó a la misma iglesia. Es algo que hoy los apóstoles normales no hacen. Hoy tienen emisoras, pero se lucran de ellas y se lucran de lo que Dios
les ha dado. Entonces, ese es el concepto del apostolado Sí. que no, muchas veces no compartimos. Sí, el apóstol, hoy en día la gente confunde apostolado como que llegó el apóstol, aleluya, tapete rojo para el varón de Jehová. No, el mayor es el que sirve, dijo Jesús. Amén, amén. Mientras más alto estamos, más es que debemos servir a los demás. Ese es el verdadero llamado de parte del Señor. Por eso usted tenga mucho cuidado cuando vea un apóstol de las naciones, donde usted tenga que rendirle pleitesía, usted huya despavorido de ahí. Ahora, Huya. un apóstol que no se sujete a un pastor no es apóstol. Exactamente. Para que lo sepan, ¿no? Es el concepto bíblico. Todos los ministerios deben estar sujetos a un pastor. Si alguno no está sujeto a un pastor, no hay No es autoridad ahí. apóstol. ¿Listo? Y ahora la música. Vamos que desde que llegó desde Australia una banda super power, una iglesia que traspasó fronteras y ¿cómo se llama? Hillsong. Hillsong. ¿Qué cantamos de Hillsong acá? A ver, cuán hermoso su nombre es. ¿Cuál otro? Tu gracia me alcanzó. Toma, tómalo, toma. De mi corazón te doy el control. Bueno, todo eso lo cantamos acá y fue Hillsong el grupo que Dios usó, la iglesia que Dios usó, pese a que ha tenido muchos tropiezos en este último tiempo, pero nadie le puede quitar que fueron un instrumento de Dios para cambiar el tema de la adoración a nivel mundial con su música. ¿Cierto? Bueno, Ahora viene algo muy importante donde ya entran ustedes, ya en la iglesia de este tiempo y se llama la iglesia relevante en la era digital. Resulta que el tiempo que estamos del viviendo. 2010 empezó la iglesia a trabajar en ser una iglesia relevante, en apoyarse, y ustedes lo van a ver en los próximos domingos, unas enseñanzas que van a traer algunos de los copastores, donde el fundamento de que en una iglesia haya es pertenecer a la iglesia, donde esté un grupo de conexión, donde usted llegue y haga comunidad, donde usted no es un solitario, un alma solo, no, pobrecito, yo estoy solito, no, usted tiene que hacer comunidad, hacer amigos, plantarse, sembrarse en la iglesia, dar fruto, crecer, y esto viene en el tiempo de la iglesia relevante, que se convierte en la iglesia en la era digital gracias a la pandemia. Bueno, la pandemia nos frustró mucho, pero nos dio un regalo. Y es el hecho de saber de que la iglesia también podía utilizar las redes sociales y darse a conocer. Hay un problema en esta iglesia, en la iglesia de este tiempo, incluyéndolos a todos ustedes. Es que la iglesia de pandemia, que se volvió una iglesia de medios, ha aprendido, escúcheme bien, a utilizar los medios para proclamar el nombre del Señor, para seguir avanzando y desarrollando el nombre del Señor. Las redes sociales son una importante forma de evangelizar al mundo. Cuando decimos amén, Amén. pero Amplía el nosotros alcance. no las utilizamos para evangelizar al mundo. Las utilizamos para nosotros, para poner nuestra vida, para chismosear la vida de los demás y toda la cuestión. Hay una diferencia entre las iglesias relevantes grandes y las iglesias relevantes pequeñas. Nosotros somos una iglesia relevante pequeña. Las iglesias relevantes grandes no tienen que decirle a sus feligreses, comparta la prédica, comparta la actividad de la iglesia. Ellos la hacen. Están en su culto y empiezan a postear todo lo que la iglesia hace. Que la prédica, que la alabanza, y lo hacen con sus celulares porque eso nos dejó la pandemia. Pero nosotros a veces con iglesias pequeñas, la gente tiene las mismas herramientas, pero no tiene la misma disposición. Piensan que como es una iglesia pequeña no necesitamos que la gente venga porque este es un lugar pequeñito, que eso es para la iglesia grande. Bueno, queremos hacer una iglesia grande, cada uno de ustedes necesita involucrarse. Amén. Hacer parte de la iglesia de este tiempo, de la iglesia relevante que utiliza las redes sociales para hablar del nombre de Cristo. Recuerda, iglesia, que hace años atrás la iglesia perseguida anhelaba cargar su mega Biblia para ir a su iglesia y no le da vergüenza. Muchos no comparten en sus redes sociales que son cristianos porque les da pena con sus amigos y con su familia. No Pero es es el que les da tiempo de pena porque avergonzarse. comparten más lo de sus fines de semana en sus fiestas y no lo de la No, iglesia. y la Biblia dice que el que se avergüence, o sea, que no nos podemos avergonzar de él porque el Señor se avergonzará de nosotros. Ya usted no va con su Biblia bajo el brazo que está repartiendo volantes después del culto, regale, como hacían los hermanos, eran los ochentas. Me acuerdo que en la iglesia de mi papá los hermanos decían, pastor, regáleme 30 trataditos, es que me voy para la casa después del culto, y se iban evangelizando con los tratados después del culto. Hoy en día usted no pide tratados, pero usted tiene su celular. Su celular es la herramienta y usted pertenece a la iglesia de la era digital. Usted no pertenece a la iglesia de los ochentas ni de los 2000. Usted pertenece a la iglesia que pasó una pandemia y unos seres humanos que tuvimos, así tengamos la edad que tengamos, aprender a manejar un celular, por lo menos a abrir un Facebook. Cualquier persona, tenga la edad que tiene, mamá tiene 80 años y tiene Instagram y Facebook. Cualquier ser humano de hoy en día sabe que debe manejar todo por celular. Usted, no importa los años que tenga, tuvo que aprender a manejar un Nequi.
¿Cierto que sí? Usted no tenía ni idea, usted le tocó aprender a manejar un X porque es su platica y usted no va a dejar que nadie le maneje su platica. ¿Cuánto más con el tema de la iglesia? La invitación a ustedes hoy, iglesia, aunque la iglesia sigue siendo la misma, el evangelismo y la palabra de Dios se debe seguir expandiendo. La misión sigue intacta. Puede que ya no sea usted con sus tratados, porque aún los tratados se siguen repartiendo, se siguen evangelizando con tratados. De hecho, aquí nuestros voluntarios evangelizan en la puerta con tratados. Pero usted de pronto dice, yo no me llevo el tratado porque me da pena hablarle a la gente. Pero usted tiene una herramienta. La Biblia dice, vayan por todo el mundo y lleven el evangelio a toda criatura. ¿Quién es toda criatura? Ese amigo suyo que está en depresión, esa tía suya que está en ansiedad, ese amigo de su trabajo que usted no sabe, o ese compañero de universidad que tiene pensamientos suicidas. Solo una foto suya colocada o reposteando algo de la iglesia y diciendo fin de semana en la casa de Dios va a hacer que su amigo diga, oiga, lléveme a su iglesia. Amén. Estoy a punto de tomar una decisión absurda. La invitación para ustedes, iglesia del 2026, es que no olvidemos de dónde venimos, pero tampoco olvidemos para dónde vamos. Y para dónde vamos es a seguir llevándole al mundo que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y usted tiene esta herramienta aquí. Usted puede empezar a colocar versículos bíblicos, la palabra de Dios, repostee las redes sociales de su iglesia local y dígale a otros que Jesús es la salida. Muy bien. Y ya para terminar, vamos a hablar de nosotros como Iglesia Vida Extraordinaria. Fundada en Suba hace 20 años, 20 años, ¿verdad, mi amor? En 2006. el 2006, 20 años. Y llevamos en este sector, pues, aquí como 4 años aquí. Ujú. Pero quiero que sepan lo siguiente. La pastora es comunicadora social, ella está estudiando comunicación social. Aparte de eso, está terminando su carrera en psicología también. Aparte de eso, ella tiene su licenciatura en teología, una maestría en teología también, y ya pastora ordenada en plenitud del ministerio. Ella es pastora, pastora, ella no es la esposa del pastor. Se preparó y estudió para ser pastora. Amén. Porque si alguien tiene problema con que haya mujeres pastoras, aquí tiene una pastora. ¿De acuerdo? Y su pastor, bueno, yo estudié ingeniería, pero tengo 13 años de estudios teológicos, tengo mi licenciatura, la maestría y 2 doctorados. Quiero estudiar y quiero empezar a estudiar filosofía, me encanta la filosofía, porque ya creo que tengo la capacidad de poder estudiar la filosofía sin que se me tuerza la cabeza y la mente, y quiero tenerlo claro también en mi mente para poder hablar a las personas que necesitan este mensaje. Así que no somos ningunos aparecidos, somos personas formadas, desarrolladas para poder darles a ustedes una palabra que los edifica, que los bendice y que el mundo debe conocer. Amén. Dios les bendiga.